bendiga grandemente. Espero que hayan podido completar la tarea de encontrar la bendición allí en el lugar donde usted está. A veces es difícil, pero siempre va a encontrar una bendición. Y hoy vamos a seguir con ese tema. Vamos a seguir encontrando la bendición. Porque vamos a ver es cómo se puede perder la bendición, cómo se puede postergar la bendición por asociarse mal, por hablar de más. Y hoy vamos a ver cuidando lo que hablamos. Quiero que me acompañe al libro de Números, capítulo 12, y vamos a ver la historia de tres hermanos, cada uno con labores distintas, de tres hermanos, cada uno bendecido, de tres hermanos, cada uno con dones, talentos, capacidades, y cada uno que marcó historia dentro del pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver 12, desde el versículo 1. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellos se acercaron les dijo, óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, este que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés, perdónanos por favor, y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Si su padre, entonces, versículo 13, entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María. Y Dios le contestó, si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendrá que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días y en todo este tiempo el campamento no se movió de su lugar. Luego se fueron de Hazeroth y no se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. Bueno, como ven, lo que yo veo acá es el desarrollo y conclusión de un chisme. Y de eso es que vamos a hablar. Ten cuidado con lo que hablas, con quién lo hablas, cuándo lo hablas y por qué lo hablas. Las motivaciones tienen que ser sanas, tienen que ser correctas y tienen que edificar. Pero acá vemos una realidad, el chisme, la murmuración, el comentario. En los primeros dos versículos estamos viendo cómo Aarón y María, después de haber pasado todo un proceso de bendición, porque vienen de tener una vida bendecida, no han llegado aún a la tierra prometida. De hecho, ellos no llegan a la tierra prometida, no llegan a la gran bendición, pero han tenido una vida de bendición. María era esta niña que en su adolescencia o en su infancia tuvo la capacidad de seguir la cesta donde estaba Moisés a lo largo del río y hablar con la hija de Faraón y ofrecerle los servicios de su madre, Jocabet, y ella para cuidar a ese niño hebreo que apareció en la cesta y que milagrosamente apareció una niñera para él. ¿Por qué? Porque Dios le puso eso en su corazón, le puso eso en su... Era una mujer inteligente, era una mujer capacitada, era una mujer que veía la oportunidad, que veía las cosas como otros no la veían. María era la mujer que cuando el Señor abrió el mar rojo y pasaron como en seco, cruzaron el mar rojo y el Señor volvió a cerrar el mar, cantó el gran cántico de María. El Señor echó a la mar a los jinetes y a sus caballeros. El Señor echó a la mar todos esos carruajes y nosotros pasamos en seco. Y es una de las principales profetas del pueblo de Israel en ese momento. De hecho, era profeta del pueblo de Israel. Entonces, María, miremos quién era María. María era una mujer inteligente. María era una mujer con capacidades, con dones, con talentos.
Era una mujer con una unción específica, que sabía aprovechar las oportunidades. Ahora miremos a Aarón. Cuando Moisés estaba siendo llamado por Dios, por allá en Éxodo 4, entonces vemos que Moisés está sacando las excusas a Dios entre Éxodo 3 y 4. Dice, no quiero, no voy a ir, no voy a ir. Hasta que Dios, hasta que Dios se pone bravo y le dice, no, no es que quieras o no, tú vas a ir porque yo te mando. Pero una de las razones o justificaciones que Moisés le puso a Dios es, mira, yo no quiero ir porque tengo que enfrentar al faraón y porque yo no sé hablar, yo tengo un problema en el habla. Ya llevo tanto tiempo con las ovejas que estoy hablando igual que ellas. Entonces Dios me dijo, ahí tienes a Aarón, tu hermano. Estos tres hermanos tenían llamados específicos, momentos específicos y labores específicas. Aarón no solo sería la voz de Moisés frente a Faraón, sino que se convertiría en el principal y el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Él era el encargado de dirigir, el encargado de dirigir la vida espiritual del pueblo de Israel. Entonces tenemos a tres hermanos con labores distintas, con motivos distintos, con funciones distintas, todos con autoridad, todos ungidos por Dios, todos bendecidos por Dios. Entonces un Moisés que tiene la capacidad de liderar política y estratégicamente al pueblo de Israel, pero no solo eso, y lo vamos a ver más adelante, es un Moisés que tiene una relación estrecha con Dios. Un Aarón, que al ser ellos descendientes de levitas, tenía la unción del profeta, la unción. Él cargaba la vara de la autoridad del sacerdote. Él cargaba los vestidos del sacerdote. Él fue el principal sumo sacerdote en su momento. Él era el encargado de levantar la adoración y elevar las ofrendas a Dios. Una María que sin tanto protagonismo público era la que podía interpretar y veía, dice acá en Números, en visiones o en sueños, lo que Dios le decía al pueblo. Entonces cada uno tenía tareas, pero miren esto. Miren cómo Satanás, cómo el enemigo empieza a trabajar nuestra mente y nuestro corazón, empieza a movernos de un lado a otro, empieza a generarnos dudas, inquietudes, cuando nosotros estamos aún en posiciones de poder o cuando anhelamos posiciones de autoridad o cuando queremos surgir o cuando estamos en un lugar en el que somos bendecidos y no nos hemos dado cuenta. Y allá va el centro de este mensaje. A veces tenemos una bendición y por anhelarla de otro, nos perdemos de la nuestra. Eso se llama envidia. Primer punto de hoy, cuide su lengua de la envidia. Cuidemos hablar de otros. La bendición de otros no es la misma mía. Dios tiene una forma de actuar diferente en cada caso, en cada persona, en cada momento. Miremos la bendición de Moisés. La bendición de Moisés era restaurar su liderazgo. La bendición de Moisés era levantarlo, exaltarlo después de que se había sentido rechazado y perdido. La bendición de Aarón era restaurar el sacerdocio, era darle autoridad espiritual. La bendición de María era ser la voz de Dios delante del pueblo. Cada uno tenía una bendición especial, pero la envidia trabaja en tal manera que yo no puedo ver lo mío, sino quiero ver lo del otro. Hay un dicho muy famoso en nuestros países, dice, a veces queremos ver y siempre vemos el pasto más verde del otro lado de la cerca. El carro del vecino es mejor, la casa del vecino es mejor. El trabajo que tiene el vecino es mejor. Los muebles que compró el vecino son mejores. Y tú es por estar mirando lo de otros, no miras la bendición que tienes. Yo estoy de una familia con unos hijos que te cuidan, que te aman, que te bendicen, que entregan lo mejor de sí para ti, que tienes problemas, discusiones. Tú no estás viendo eso en la casa del vecino. Tú no ves cuando el vecino discute con la esposa. Tú no ves cuando el vecino discute con sus hijos. Pero si nosotros nos concentramos en ver cómo le va a los otros, perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la función de la envidia. La envidia busca desconcentrarte de lo que Dios tiene para ti. La envidia busca molestar a Dios. Y acá es donde vamos a ver. Dice el versículo 1 que María y Aarón se sentaron a chismosear, a hablar de la mujer de su hermano y de la decisión de su hermano. Mire, cuestionar la decisión de las personas que están en autoridad es igual que cuestionar la decisión de cualquier persona. No es porque esté arriba, no es porque esté abajo.
Las decisiones de las personas las dan dentro del ejercicio de su libre albedrío. Y sucede que Aarón y María se reunieron a hablar y dicen, ¿por qué Moisés, habiendo tantas mujeres bonitas acá en Israel, acá de estas ciudades, fue y se casó con esta morenita que está allá, que no es de nosotros, que es africana, que está allá? Eso no se cuestiona. Y a veces tendemos a cuestionar las decisiones de otros. Entonces, pero ahí empezó el chisme. Realmente esa era la punta del iceberg de lo que vendría después. Ellos se cuestionaron, ellos empezaron a cuestionar después de la decisión del líder, empezaron a cuestionar el líder y sus talentos. Pero cuestionaron a Dios. Dice el versículo 2, y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Y Dios oyó lo que habían dicho. Es increíble cómo el chisme, la envidia, nos llena de prepotencia, nos llena de autosuficiencia. Volviendo al tema de mirar las cosas de otros, hay un ejemplo que me gusta poner en estos casos, y es cuando estamos viendo partidos de fútbol o inclusive de baloncesto, cualquier deporte, especialmente fútbol hablo, porque los latinos vemos bastante fútbol, y empezamos a ser directores técnicos desde la pantalla. Empezamos, pero ¿por qué metió a ese? ¿Por qué sacó eso? Hubiera hecho este cambio, hubiera metido al otro, ¿por qué metió a Falcao al final? Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque nos creemos que sabemos más que el técnico, que ha dedicado su tiempo, su labor, y le pagan por ello. Pero no solo pasa en eso, pasa con su jefe en la empresa. Pasa con sus padres, con sus hermanos, con su familia. Pasa con sus amigos y su entorno. Entonces, un amigo suyo compró un carro. Y el carro es de tal modelo, de tal estilo, de tal cosa. Y usted dice, oh sí, lo felicita. Cuando ya se va el amigo, cuando ya se apartan, empieza a hablar usted con su esposa, con sus hijos. Sí, muy chévere el carro, pero yo lo hubiera comprado con sillas que se calientan, yo lo hubiera comprado con sunroof, yo lo hubiera comprado así, porque es que ese carro tiene... Usted no lo tiene, él lo tiene, él lo escogió, él tuvo la capacidad de hacerlo y fue según su gusto. Respetemos las decisiones y los gustos de otros. Eso no va a cambiar nuestro estilo de vida, eso no va a mejorar nuestro estilo de vida, solo nos va a llenar de amargura, de tristeza, de frustración eventualmente, porque siempre pensamos que lo del otro es mejor. Entonces, acto seguido, después de pensar de que lo del otro es mejor, pensamos en yo hubiera hecho las cosas mejor. Entonces la pregunta que viene, si usted considera, si hemos considerado que podríamos hacer las cosas mejor que el otro, ¿por qué no las hemos hecho mejor? Y es lo que hay que entender a la luz de lo que pasa en este momento. Y ahí viene otro punto. Tenga en cuenta sus dones, sus talentos y sus limitaciones. A la parte del llamado. Dios lo equipó, Dios nos equipó, nos llenó, nos entrenó, nos ha dado un llamado, una función específica en la tierra. Dios lo tiene a usted donde lo tiene porque tiene un llamado allí. Hay alguien que tiene que conocer a Cristo, hay alguien que tiene que ser sano. De pronto es un problema de carácter que tenemos que corregir en nuestro mismo entorno, con nosotros mismos. A veces la paciencia es probada, a veces simplemente las habilidades son probadas. Y le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que hacer este trabajo? A veces Dios no responde necesariamente inmediatamente, pero te está enseñando paso a paso. Te puse ahí para que aprendas contabilidad, te puse ahí para que entiendas cómo funciona el negocio, te puse ahí para que moldees tu carácter en el área de humildad. Te puse ahí para que entiendas cómo es dirigir y ser dirigido. Te puse ahí para que no te exaltes a ti mismo por los títulos, ni las capacidades, ni las propiedades que tienes. Te puse ahí porque te necesito humilde y cumpliendo tu llamado. Así funciona Dios. Entonces, Moisés tenía un llamado, Aarón tenía un llamado y María tenía otro llamado.
Ellos no podían invadirse. Podemos tener las habilidades, los talentos, las capacidades, pero si no estamos llamados, vamos a fracasar. Si el lugar donde estás no es tu lugar, tienes que salir. Si el lugar donde estás está trayéndote frustración, tienes que orar porque Dios te dé la salida. Pero a veces el lugar donde estamos no parece ser el que es, pero sí es el que es. Quien tiene la respuesta es Dios. Por eso les decía la otra semana, les decía, preguntémosle a Dios cuál es la razón, para qué, por qué, qué es lo que Dios está haciendo en nosotros en el lugar donde estamos. Aarón y María empezaron a decir, nosotros podemos más que Moisés. Razones para hacerlo tenían bastantes. La primera, ellos nunca se habían apartado de su pueblo. Siempre habían estado dentro de los hebreos, dentro de los israelitas. Entonces se sentían con más autoridad. Otra, eran los hermanos mayores de Moisés. Moisés era el pequeñito. Era al que ellos habían entrenado. Y la última, ellos, por el contacto que tenían con el pueblo, se sentían con más autoridad que Moisés. Y acá tenemos que tener en cuenta algo. Tengamos cuidado con las voces de las personas aduladoras, de las personas que nos dicen que somos mejores, que somos buenos. No es malo recibir adulación, no es malo recibir eventualmente una palmada en el hombro, no es malo recibir un abrazo, una afirmación, no es malo, eso no es malo, no estoy diciendo que no lo hagamos, ni que no lo tengamos, ni que no lo vivamos, pero tenemos que tener en cuenta y abrir nuestro radar para filtrar esas personas que en todo momento, en todo lugar, con toda palabra están diciendo, cómo oras de bonito, cómo hablas de chévere, cómo predicas de bien, cómo enseñas de bien, cómo haces esos informes tan bien. Mira, el jefe va a estar feliz contigo. ¿Sabe por qué? Porque eso nos llena el ego, nos rompe la humildad y nos llena de orgullo. Y eso es lo que genera este tipo de conversaciones. ¿Acaso no podemos nosotros más que él? ¿Por qué yo estoy ganando menos que el que está ganando al otro lado? Si yo tengo más capacidades, si yo tengo más posibilidades, si yo sé más que ellos. Y acá viene el proceso. Dice el versículo 2 que Dios les había escuchado y empieza el versículo 3. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellos se acercaron les dijo, óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben, cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Que hay varias cosas que están ocurriendo en este punto. Y lo primero es, Dios se molesta y los llama al orden. Hay unas palabras que a los hombres o a las personas les molestan cuando estamos en vida en pareja, en vida en familia, y es la famosa frase, tenemos que hablar. Pues este es el tenemos que hablar de Dios. Digo, hey, los escuché, tenemos que hablar. Vengan para acá. Y Dios les dice algo, dice, lo que yo les estaba diciendo antes, dice, ustedes no entienden que Moisés tiene una relación especial conmigo, que a ustedes como profetas, como sacerdotes, yo les hablo en sueños y en visiones, pero a él le hablo cara a cara. Sé que Dios se molestó. Podríamos estar haciendo algo que moleste a Dios y no lo sabemos. O tal vez lo sabemos y no lo queremos reconocer. Podríamos estar haciendo algo que está retrasando nuestra bendición. Y allá es donde voy a llegar en este momento. Esas actitudes, esas acciones traen consecuencias. Dice la palabra y en Números que cuando Dios se apartó porque estaba muy molesto, María quedó con lepra. Y es por la intercesión de Aarón ante Moisés que Dios cambia el castigo. Pero quiero que nos enfoquemos en algo aquí, en el versículo 14 y 15. Después de que Moisés le pide a Dios que sane a María. Y Dios le contestó, si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento.
Pues bien, ese será su castigo. Cuando molestamos a Dios, cuando incomodamos a Dios, cuando hablamos de los siervos de Dios, siempre va a haber consecuencias. Tenga cuidado de con quién habla, de lo que habla y acerca de quién está hablando. Es muy común que la gente hable de las personas en autoridad, pero cuando las personas en autoridad han sido puestas por Dios, están allí porque Dios lo quiere, Dios protege lo que Él designa, Dios protege lo que Él llama. Dios protege a sus hijos. Entonces tenga cuidado, porque no es que Dios venga y lo vaya a castigar porque va a hacer, porque habló, pero siempre hay una consecuencia. Acá lo que Dios nos está mostrando es cuando Dios se fue, le dio lepra. El chisme, el comentario tuvo una consecuencia en María. Pero la intercesión de su hermano, que reconoció la autoridad de su hermano mayor, de su hermano menor, cambia la historia. Y entonces ese hermano menor habla a Dios, que es su amigo, y Dios le dice, sí, pero vamos a cambiar la consecuencia. Toda decisión, toda determinación, toda palabra sabia o necia que salga de nuestra boca tiene una consecuencia. Y en este momento tuvo una consecuencia que afectó a todo el pueblo. El último versículo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días, 15 y 16. Así que María estuvo fuera del campamento, ¿cuántos? 7 días. Y en todo este tiempo el campamento no se movió de su lugar. Luego se fueron de Hazerot y no se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. Una mala decisión, una mala conversación, un chisme motivado por la envidia, una conversación que contamina el corazón puede retrasar la bendición. Y en eso tenemos que tener cuidado. María cumplió sus 7 días, se reintegró al pueblo y el pueblo avanzó. Pero fueron 7 días en los que el pueblo no avanzó. Hoy tenemos en nuestras manos nuestra bendición. Allí donde estamos, en el lugar donde Dios nos va a bendecir, tenemos que cuidar lo que hacemos, lo que hablamos, con quién lo hablamos y nuestra motivación. No dejemos que la envidia corrompa nuestra mente y nuestras costumbres. No dejemos que el dolor y la angustia nos controlen. No dejemos que el ego y el orgullo nos controlen. Permitamos que Dios nos hable día a día, nos forme día a día, transforme nuestro carácter y sigamos hacia adelante. Dios tiene una bendición grande para nosotros. El pueblo de Israel siguió después a recibir su bendición, pero tenían que enfrentar ese problema, esa situación que complicaba la bendición. Hoy es día de que reflexionemos. En esta semana vamos a reflexionar sobre eso. Tengo que cuidarme a hablar. Tengo que cuidar con quién hablo. No debo permitirme el chisme ni los comentarios. Debo avanzar en la vida. Entonces, no es que el pasto del vecino esté más verde que el mío, sino que tengo que concentrarme en que el mío sea más verde que el de él. Y esa es la tarea para esta semana. Bendecir a los de nuestra casa, dejar de ver a los de afuera y seguir cultivando nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra labor, nuestra función. Padre, gracias yo te doy en esta noche por la bendición de estar reunidos como familia, como grupo, porque nos tienes acá con un propósito. Te pedimos perdón por las veces que hemos hablado sin saber la lucha que otros tienen. Te pedimos perdón por lo que ha salido de nuestra boca. Padre, si hay consecuencias, por eso te pedimos que seas tu misericordia guiando, que sea tu misericordia bendiciéndonos y perdonándonos, y que seas tú, Señor, limpiando nuestras motivaciones. Cierra nuestros oídos a la adulación que exalta el orgullo. Cierra nuestros ojos a las visiones que exaltan la envidia. Te pedimos humildad que venga de ti. Te pedimos sencillez que venga de ti. Entender los tiempos, tu llamado, tu palabra. Y saber que tú nos has bendecido para bendecir. Limpia nuestras manos, limpia nuestros corazones, limpia nuestros ojos. Y veremos una bendición más grande en nuestra vida, porque así lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Espero que sigamos haciendo estas tareas. Por favor, suscríbase al canal de YouTube, a la página de Facebook, nuestro email plsanguna@gmail.com. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.